Del Santo Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes les pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno, no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Palabra del Señor, te la damos a ti, Señor Jesús. Bueno, hablemos un poco sobre Judas y sobre Pedro. Uno se salvó y el otro se condenó. Depende de qué, de qué tanto nosotros confiemos en la misericordia del Señor Jesús. Hay ahorita hoy en día, muchos falsos profetas. Y gracias a Dios nos dio su palabra para aprender a discernir quiénes son los falsos profetas. Lo dice acá el Señor Jesús, uno de los aspectos de los falsos profetas es que son como lobos. ¿Qué pasa con una jauría de lobos? Se unen por conveniencia para cazar a sus presas, pero una vez cazan a su presa por hambre y por pelear por la única presa que han conseguido, se dividen a sí mismos, pelean entre sí mismos. Es cuando se cumple lo que dice el Señor Jesús. Un reino dividido, ¿cómo se va a poner en pie? El que hace la división es el diablo, que Dios te lo reprenda. La criatura débil que ha expulsado Dios con su poder, que Dios te lo reprenda, y que Mamá María aplaste su cabeza, y tiene ira con Dios y ha venido al mundo a dividir. Esos son los instrumentos del maligno, que vienen solo para llenar sus bolsillos, para llenar su estómago. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús con respecto a los falsos profetas? En Mateo 23 dice el Señor Jesús: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con autoridad que viene de Moisés. Por tanto, obedezcan y hagan todo lo que les digan, porque nos están enseñando la palabra de Dios. Hay que obedecer y cumplir a Dios, no a los hombres, porque ¿qué es lo que viene del hombre que no le tiene respeto, amor a Dios, a sus preceptos? El Señor Jesús sigue diciendo: pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. O sea, el ser humano por sí mismo lo único que hace con sus palabras es contradecirse. Por eso, creerle más al ser humano que a Dios es un gran error, porque el ser humano por sí mismo solo va a buscar sus propias debilidades, va a buscar su propia división, va a caer en todas las trampas que le coloca el maligno, el diablo, que lo único que hace es ser un mentiroso, dividirlo, concederle falsas ilusiones, falsas promesas, para que, como no hay fe en Dios, no se le crea a Dios, cae redondito en todas sus trampas, y por eso es que el ser humano se pierde a sí mismo. El ser humano se contradice a sí mismo. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren
tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo esto lo hacen para que lo vean los demás, la gente. O sea, cuando el Señor Jesús reprende a los fariseos, a los escribas, que les dice, Dios les ha dado la llave del conocimiento del bien y del mal, pero ustedes ustedes no dejan entrar, no entran y no dejan entrar a otros, porque han decidido que el dinero, que el oro, sí debe de ser ofrecido al templo, pero no respetar al padre, a la madre o a las cosas justas que Dios ha establecido desde siempre. La justicia, el amor y la misericordia es lo que quiere Dios. No los sacrificios. Quiere es la obediencia, quiere la humildad, quiere la conversión del ser humano. Cuando nosotros nos hablen tanto del templo, tanto de las ofrendas, pero nada de conversión, ahí está el espíritu del divisor, del maligno, que lo único que quiere es llenar el alma de distracciones para que no se preocupe por la salvación del alma, sino quiere es dividir como el lobo. Viene solo, porque tiene hambre, porque tiene sed, y viene y se come a las ovejas del redil. Entonces, después dice, quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle, y que los llamen maestros, y todos tenemos solo un maestro. El único maestro es Jesucristo. Jesucristo, el Señor Jesús, le dio a los 12 apóstoles y a toda la iglesia la misma oportunidad de que sean discípulos del Señor Jesús imitándolo, que hagamos ese proceso de sanación y liberación dándonos cuenta de qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús en su palabra, cuáles son mis debilidades, cuáles son las cosas que le tengo que entregar a Él para que me empiece a sanar con la ayuda de su gracia, con la confesión, con la Eucaristía, para hacer mi proceso realmente de conversión, que viene con la gracia de Dios y con mi fuerza de voluntad. ¿Qué le pasó a Judas? Recordemos un escenario de Judas, que María Magdalena le untó un perfume muy caro en la cabeza del Señor Jesús. ¿Y Judas qué fue lo que dijo? Se hubiera vendido ese perfume por 300 denarios y se le hubiera dado a los pobres, y eso era mentira. Como Judas era el encargado del dinero que recogían los apóstoles, él se robaba una parte, y el Señor Jesús le dio la oportunidad de que a través de su generosidad, de los momentos de servicio, de sus milagros, a ver si Judas veía esa misericordia de Dios, de quién era Jesús a través de los milagros, de su palabra, de su compasión, de su misericordia. Y Judas no lo quiso, porque dentro de su corazón siempre estuvo el hambre de el egocentrismo, el hambre de la avaricia, el hambre de hacer malos negocios. Ahí es donde se cumple lo que dice el Señor Jesús. Es bien sabido que los hijos de este mundo saben manejar mejor los negocios de este mundo que los hijos de la luz. Los que están en este mundo saben cómo hacer la trampa, saben cómo hacer los trabajos para sacar el mejor provecho y hacerle daño al prójimo, pero con tal de que tenga su propio beneficio, él saca lo mejor para sí mismo. La mejor tajada del pastel. Y que los demás que miren a ver con las migajas que sobren. Y ni siquiera eso, porque ahorita el egocentrismo, el ser humano es tan grande que no se detiene en querer más y más y más por falta de fe. Por eso Judas, aunque sintió la constricción de corazón, como no confía en la misericordia de Dios, no aprovechó los 3 años y medio que estuvo con el Señor Jesús para crecer en fe, se desesperó, vino la prueba y se acabó con su vida. Eso es lo que quiere el maligno, que no confiemos en la misericordia de Dios y cometamos el pecado imperdonable. No creerle a Dios de que Él me puede sanar, Él me perdona mis pecados,
siempre y cuando yo me acerque a Él, me acerque al sacramento de la confesión, por más pecados que yo tenga, si yo confío en el Señor Jesucristo, le entrego mis pecados al Señor Jesucristo y hago mi propósito de que no voy a colocar mi fuerza de voluntad para no caer, pues el Señor me perdona y me va a empezar a dar ese proceso de sanación y liberación. Pero si que seguimos cayendo en las mismas trampas que nos coloca el maligno, me va a empezar a quitar la fe, la confianza en Dios, y va a llegar el momento en el que mi corazón va a ser tan duro que solo voy a buscar las cosas de este mundo y solo yo me voy a destruir. Ahora vamos al caso de Pedro. Pedro y los otros 10 apóstoles le fallaron al Señor, porque en el momento en que le arrestaron, todos se fueron y dejaron solo al Señor. Pero tanto Pedro como los otros apóstoles, Juan y Pedro, volvieron a mirar al Señor Jesús que estaba arrestado. Juan sí se quedó fiel, pero Pedro cuando dijeron, este es el Galileo que estaba con Jesús, y él les negó 3 veces. Quiere decir que cuando después el Señor Jesucristo resucitó, se apareció a los 11 discípulos y tomó a Pedro aparte y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo 3 veces, y Pedro le dijo, sí. Y las 3 veces Jesús le dijo, confirma a tus hermanos, pastorea mis ovejas. O sea que todos tenemos, pues por debilidad caemos, pero que si confío en el Señor Jesús y si me acerco a su misericordia, si me hago mi fuerza de voluntad, pues Él toma ese testimonio de la debilidad del ser humano para que a través de su debilidad el ser humano se acerque a la gracia de Dios, lo fortalezca y de ese testimonio de cómo Jesús lo perdonó, lo levantó y lo puso a su servicio a los demás. Ese es el testimonio que todos debemos de dar. Todos fallamos, pero no me desespero, sino que confío en Jesús para que Él me tome y me convierta en su instrumento de que Jesús sí puede transformar todo, siempre y cuando yo le crea, siempre y cuando yo lo busque, siempre y cuando quiera hacer mi proceso de conversión, poniendo mi fuerza de voluntad, poniendo las circunstancias de alejarme de las cosas que me hacen caer para ir y ayudar al prójimo. Eso es lo que Dios está pidiendo con nosotros, que seamos Pedro, que seamos Mateo, que seamos Juan, que son personas, fueron humanos, seres humanos con debilidades, pero confiaron en Jesús y Dios les dio la perseverancia final de ser mártires, entregar su vida por amor a Dios y se salvaron. El que persevera hasta el final es el que se va a salvar. No importa cuántas veces yo caiga, lo importante es que yo aprenda a resistirme a mí mismo, a negarme a mí mismo y a crecer más con el Espíritu Santo. Tarde o temprano vamos a caer, pero que esa caída nos enseñe a cómo después Dios nos levanta. Todo árbol que no da buen fruto, que no da ese fruto de compasión, de misericordia, de servicio al prójimo, de que no nos afanemos. El dinero no puede hacer que extienda ni un minuto más de lo que Dios ya tiene para todos nosotros. No puede extender más el tiempo de vida. Las personas que están encerradas en sí mismas muy fácilmente pueden decir, no soy cristiano porque ser cristiano es solo orar y esperar que todo lo demás caiga del cielo. Eso es mentira. Si un cristiano solo se la pasa orando, pero no toma la palabra de Dios y no la pone en práctica en la vida, es un cristiano que le falta madurar. Y las personas que digan,
eso de que el cristiano solo ora y cree en fantasías, es una persona que no conoce a Dios, porque la mayor organización está ordenada y es el orden que le ha dado Dios es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un papa, tiene a unos cardenales y allí para abajo tiene unos servidores que le sirven al pueblo para que a través de la gracia de Dios vaya y se salve el alma. La única iglesia fiel a las enseñanzas de Jesús en la Iglesia Católica. Que hay momentos, como le pasó a Pedro, que el Señor Jesús le dijo a Pedro, tengan cuidado porque el diablo ha pedido zarandearlos, y una vez los zarandee, vayan y confirmen a sus hermanos. La Iglesia Católica ha sido zarandeada por el maligno muchas veces, pero como esto es algo que es de Dios, Dios purifica, Dios la mantiene construida sobre las bases que el Señor Jesús nos dejó, la cruz. Si no aprendemos a morir a lo que me está haciendo daño y confío en Dios para que transforme mi vida, pues ahí estamos graves. No somos cristianos. Estamos en un proceso de que el cristiano cada vez se santifique por medio de la gracia, de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía y de la cruz, que me señala cuáles son las cosas, las debilidades que tengo que empezar a fortalecer para que el Señor Jesús me ayude a ser más santo cada vez. Consagración al Inmaculado Corazón de María, para que ella nos ayude a ser humildes. Si no hay humildad, tarde o temprano nos vamos a destruir, porque el orgullo nos va a destruir. Es una invitación de parte de Dios. Te puedes consagrar al Inmaculado Corazón de María para que seamos fieles. El que persevera con fidelidad hasta el final, ese es el que va a ganar. Mucho ojo con los falsos profetas. Ahorita hay muchos falsos profetas. Hace poco salió un profesor chino que según está diciendo profecías a la gente. No, lo que está pasando es que el Señor Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Este profesor chino simplemente está haciendo unas conjeturas tal cual lo predecible como piensa el hombre. Así es como piensa el ser humano. El ser humano es predecible en sus comportamientos, es predecible. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a buscar su confort, y en búsqueda de ese confort le va a hacer mucho daño a muchas otras personas. Por eso el Señor Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. La sabiduría de Dios se entiende en la cruz. ¿Qué tanto me voy a detener para seguir el camino estrecho con fe, con arrepentimiento, y el Señor es el único que me va a dar las señales para poco a poco ir siguiéndolo? Nadie puede pensar como Dios hasta que Dios se lo descubra a través de la fe. Le va a dar las señales, le va a dar las palabras, le va a dar las personas, le va a dar las cruces para que lo empiece a seguir de poco a poco. Pero no tenemos personalmente no tenemos una regla personal de cómo Dios va a dirigir nuestra vida personalmente. Tenemos algo general, que es la cruz. Personalmente, en nuestra vida, es confiar y dejar que Él sea el que nos guíe, porque Jesús es el buen pastor. Quien escucha la voz del buen pastor y me sigue, ese es mi rebaño, ese es mi redil, y yo lo conduzco a aguas tranquilas. Y nuestra Madre María también está allí. Es una invitación de parte de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, seas para siempre bendito, alabado y adorado.
Dulce Jesús mío, mi amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que amo? Del Santo Evangelio según San Mateo.